Vamos a continuar, hermanos, pensando y reflexionando acerca de David y aprendiendo verdades espirituales, prácticas para nuestra vida. Y vamos a leer hoy en 1 Samuel capítulo 24. 1 Samuel capítulo 24, versículo 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: «He aquí David está en el desierto de Engadi». Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: «He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere». Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: «Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová». Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Vamos a leer hasta allí nada más, pero les comento cómo siguió la historia, cómo continuó la historia. Una vez que Saúl se retiró, finalmente David salió con el pedazo de manto de la ropa del rey Saúl y se lo mostró, y le mostró con esto que él no le quería hacer daño, no le quería hacer mal, no quería conspirar contra él. Y Saúl tuvo que reconocer esto, que realmente David no estaba en contra de él, y entonces se apartó y lo dejó de perseguir por un tiempo. Pero lamentablemente, si usted sigue leyendo, llegamos a 1 Samuel 26 y se repite la misma escena. Otra vez el rey Saúl persiguiendo a David y buscando su muerte. Ahora, esto es una situación totalmente injusta para David. David había servido fielmente al rey Saúl. Desde el principio, cuando tocaba el arpa, allí en el silencio del palacio, él tocaba el arpa para calmar la angustia del rey Saúl. Y también contribuyó a derrotar al gigante Goliat. En realidad fue el artífice de la derrota del gigante Goliat, con el cual liberó de un peso enorme al rey Saúl. Y más adelante él comandaba el ejército que defendía a Israel, que derrotaba a los filisteos. Así que siempre lo sirvió fielmente y no conspiró en ningún momento contra él. Al contrario, contribuyó como para consolidar el reino de Israel y el reinado de Saúl. Sin embargo, Saúl lo persigue injustamente, por celos, para matarlo. Incomprensible, ¿no? Aquel David que lo está sirviendo es perseguido por Saúl, que lo quiere asesinar. Su vida está en riesgo total. El rey está aquí para matarlo, ¿no? Y se diría que tiene que hacer todo en ese momento para defenderse. Tiene que luchar por su vida, defender su vida. Es legítima la defensa de su vida. Está en riesgo. Y sus compañeros, sus amigos, sus soldados que lo acompañan en ese grupo de fugitivos se acercan a él y justamente le dicen: es la oportunidad. Dios te ha prometido justamente el reino. Aquí te está entregando a tu enemigo. Es la hora de actuar. Y allí se detiene David. Y él piensa y actúa distinto. Él tiene otra concepción. Él piensa: el rey Saúl ha sido elegido como rey por Dios. Es la voluntad de Dios. Es el mandato de Dios que lo ha colocado allí como rey. Y yo no me puedo levantar contra la voluntad de Dios, contra el mandato de Dios. Es rey porque Dios lo colocó allí y yo tengo que obedecer lo que Dios ha decidido.
El planteo de David en el fondo es muy sencillo. Él está diciendo, yo me conduzco dentro del marco de la ley de Dios, dentro del marco de la voluntad de Dios. No me voy fuera de lo que Dios está establecido. Dentro de la ley de Dios, todo. Fuera de la ley de Dios, nada. No importan las circunstancias, yo me voy a mover dentro del marco de la ley de Dios. Y toda su vida se manejó él dentro del marco de la ley de Dios. Y las pocas excepciones que usted recordará en donde él se alejó de Dios, se rebeló, pecó contra Dios, él rápidamente se arrepintió y volvió al marco de la ley de Dios. Pero por el otro lado tenemos la contrapartida, tenemos al rey Saúl. Y el rey Saúl justamente no tenía marco de la ley de Dios, hacía según sus pasiones, buscando su propio bienestar egoísta, guiándose por los celos, pasando por encima de las leyes básicas. Él quería asesinar a David, ni siquiera había ninguna fórmula legal, juicio, enjuiciamiento, condena, nada. Él simplemente lo perseguía y quería asesinarlo. No respetaba la vida de las demás personas, guiado por sus pasiones egoístas y buscando asesinar al prójimo, un hombre sin ningún tipo de marco legal, que justamente no seguía por el marco de Dios. Tenemos a David, que seguía por la ley de Dios, y Saúl, que justamente seguía por sus pasiones y que atropella la vida del prójimo. Dos vidas contrastantes y dos resultados también contrastantes. Si pensamos en Saúl, pensamos en una persona angustiada. El rey David, el futuro rey David, le tenía que tocar el arpa para calmarlo en su angustia. Atormentado, angustiado, temeroso, celoso, dominado por los celos, que ha perdido la guía de Dios y en un determinado momento de su vida tiene que consultar con una adivina para saber qué es lo que Dios quiere, porque ha cortado su relación con Dios. Angustiado, celoso, sin guía de Dios, y termina finalmente en el campo de batalla, muerto él junto a su hijo, el peor de los fracasos. Interiormente angustia, celos, sin guía de Dios, y finalmente lo espera la muerte, el fracaso en su reinado. Y en cambio, cuando miramos a David, el hombre que tiene un corazón conforme a Dios, a la voluntad de Dios, el rey que consolida el reino de Israel, que establece la capital en Jerusalén, el autor de los salmos, aquel de cuya persona va a descender Jesucristo. Su hijo va a ser rey, su nieto va a ser rey, su bisnieto va a ser rey, un trono firme, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y a qué se debió esta diferencia? No fue casualidad, fue que justamente David se guiaba y se movía dentro del marco de la ley de Dios. Él mismo confiesa en el Salmo 16, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Él tenía ya una disposición tomada. A su diestra iba a estar Dios. Su marco de referencia iba a ser Dios. Y por lo tanto, no seré conmovido. Voy a tener el socorro, el sostén, la confianza de Dios, porque iba a caminar en el marco de las leyes de Dios. Hay muchas cosas inexplicables que nos suceden en nuestra vida, de nuestra óptica. Dios tiene explicación. Pero justamente lo que estamos tratando hoy en esta reflexión, no. Aquí podemos encontrar una explicación. La dice el sabio en Proverbios 12:28. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Cuando uno sigue el marco de la ley de Dios, de la voluntad de Dios, el camino de la justicia, allí está la vida. Está la seguridad, la paz, el socorro de Dios. En los caminos de la ley de Dios no hay muerte. Todo depende finalmente en el marco en el cual nos estamos moviendo. ¿Cuál es el marco de referencia que tenemos, ¿no? Recuerda el caso del hombre que edificó su casa sobre la roca. Ese hombre edificó una casa sobre un marco, un fundamento bien sólido, raíces bien hondas, coherente, un hombre racional que entendió sobre dónde debía fijar su casa. Vino la tormenta, el agua, el viento, las lluvias y su casa se sostuvo. En cambio, el otro hombre pensaba que podía hacer las cosas a su antojo.
sin un marco de referencia. Construyó su casa sobre la arena y cuando llegó la tormenta se derrumbó todo. Nadie de nosotros quiere ser como Saúl, todos queremos ser David, obviamente, y vivir los resultados que él vivió en su vida. Pero para alcanzar este objetivo, primero debemos pensar cuál es nuestro marco de referencia para vivir. Si tenemos un marco de referencia para vivir. David se manejó siempre dentro de las leyes de Dios, más allá de lo que las circunstancias y las personas aconsejaban. Así que en base a esta reflexión que hemos hecho hoy, sería importante que nos formulásemos algunas preguntas. ¿Tenemos un marco de acción en nuestra vida? ¿Cuál es tu marco de acción? ¿De dónde podemos obtener un marco, ¿no? como para vivir confiadamente la vida como lo hizo David? ¿Qué hacer cuando ese marco de normas que Dios nos ha establecido entra en colisión con los planteos de la sociedad, con las circunstancias, con lo que nuestros amigos nos dicen? Preguntas importantes sobre las cuales tenemos que reflexionar a partir de esta meditación que hemos hecho en la vida del rey David. ¿Cuál es nuestro marco en el cual nos corresponde mover para llegar a un buen puerto? Que el Señor los bendiga.